Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de los diálogos del Spain Investor Day. Esta vez, afortunadamente, ya con una parte presencial. Muchísimas gracias a todos los presentes por acompañarnos y también con la retransmisión a través de streaming y gracias a los que nos están siguiendo. Los diálogos del Spain Investor Day pretenden hacer llegar a los inversores y a las empresas la situación de la economía y mostrar la realidad actual de España. Como saben ustedes, en el Spain Investor Day lo hacemos en un foro anual, pero queremos darle una continuidad a lo largo del año. Y hoy tenemos como invitado de este diálogo al secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, al que agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Creemos que es un momento realmente interesante para este diálogo con él. Como ustedes saben, este foro tiene una primera parte donde el secretario de Estado nos va a dar su opinión y su punto de vista de la situación actual, y a partir de ahí, pues tanto los presentes como la gente que está conectada pues pueden hacer sus preguntas a través del chat que tenemos habilitado, y yo le trasladaré las preguntas al secretario de Estado. Bueno, este encuentro se produce gracias a la colaboración de Equipo Económico. Como saben ustedes, Equipo Económico es una firma de servicios profesionales que fue fundada en el año 2006, con una amplia experiencia en el asesoramiento a empresas en materia de carácter económico, financiero, fiscal y mercantil. Colabora con el Spain Investor Day desde hace muchos años, y a sus socios y a su presidente, Ricardo, les agradezco muchísimo su colaboración y su apoyo siempre a esta iniciativa. Pero bueno, hemos venido aquí a escuchar a García Andrés, que es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, técnico comercial y economista del Estado, y que antes de ocupar su cargo era socio director de Economía en Analistas Financieros Internacionales y profesor de su máster de Finanzas. El secretario de Estado ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el Ministerio de Economía. Antes comentábamos que era su casa y que volvía a su casa, en áreas como sistemas financieros, financiación internacional, política macroeconómica y comercio y inversiones. En la Dirección General del Tesoro y Política Financiera fue su director general de Análisis Financiero y Estrategia y Financiación, así como de Gestión de la Deuda Pública. Posteriormente fue director general de Financiación Internacional, asumiendo la representación de España en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el resto de bancos multilaterales de desarrollo. Ha sido consejero económico y comercial de la Embajada de España en Washington y subdirector general de Comercio Internacional, de Servicios e Inversiones. Como ustedes saben, la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa tiene encomendadas, entre otras funciones, las relativas a la orientación de la política económica del país, la previsión de las magnitudes macroeconómicas, la tesorería del Estado, su política financiera, los seguros y fondos de pensiones, la prevención del blanqueo de capitales, las estadísticas y la representación en las instituciones financieras internacionales. Es decir, que el secretario de Estado no se aburre normalmente y le agradecemos muchísimo que haya hecho un hueco para acompañarnos hoy. A mí me gustaría empezar hablando de la situación actual y que nos pudieras contar pues cómo se ve desde el Gobierno el entorno económico al que se enfrenta España después de una pandemia, en medio de una guerra, de una invasión en Ucrania, y bueno, con una Europa tocada por esas crisis, pero dispuesta a afrontar los desafíos que tenemos por delante. Muy bien, muchas gracias Benito y buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Creo que el resumen de la situación es que seguimos enfrentándonos a muchos desafíos, ¿no? Desafíos que nos vienen de fuera, pero estamos en condiciones de afrontarlos con confianza y con bases sólidas para que la recuperación pues casi sorprendentemente rápida de una convulsión como fue la pandemia, pues sea una recuperación intensa, sea duradera y sobre todo nos ayude a reforzar las bases del crecimiento de la economía y del empleo. Es cierto que durante el último año la economía española ha crecido de manera muy intensa, particularmente durante el segundo semestre del año 2021, y no solo se ha recuperado, no solo nos hemos levantado, sino que se aprecian en la evolución de la economía varios elementos cualitativos, ¿no? Estructurales, que yo creo que son muy fundamentales y que son una fuente de confianza
entre los cuales destaca el comportamiento del empleo. Por otra parte, como ya viene siendo la tónica habitual de los últimos al menos 3 años, pero en una perspectiva más larga, podríamos decir que desde los últimos 15 años, pues la política económica tiene que desempeñar, digamos, un papel muy activo, porque la economía lo necesita, ¿no? Hoy la verdad es que creo que ya hay muy poca gente que recomiende a las personas que tenemos la responsabilidad que tengo yo hoy, digamos, cruzarnos los brazos y esperar y ver, ¿no? Porque el mundo no lo permite. Estamos en una fase de crecimiento, de cambio acelerado, ¿no? De evolución acelerada de la economía, en parte por la propia dinámica, ¿no? De los mercados y la tecnología, y en parte porque necesitamos una transformación del sistema económico para adaptarnos a los retos del cambio climático. Estas convulsiones que hemos vivido lo que hacen es acelerar todo ese proceso de transformación y de cambio, y la política económica lo que tiene que hacer es acompañarlas y orientarlas, ¿no? para que nos sirvan, pues, para crecer mejor, no solo más, sino crecer mejor y crear empleo, ¿no? Desde el punto de vista de la coyuntura, como decía, pues el crecimiento de la economía y del empleo, no solo en España, ¿no? Esto ha sido un fenómeno global y que creo que es uno de los elementos para afrontar con confianza los desafíos que tenemos en este 2022 y también en 2023, ¿no? La economía global se ha recuperado con mucha rapidez de una perturbación, ¿no? De una convulsión exógena como era la pandemia, que tenía un potencial destructivo enorme, ¿no? Y que además en nuestro país y en todas las economías donde todas las actividades de contacto tienen un peso importante, pues ha tenido unos efectos claramente diferenciales respecto a otras economías, ¿no? Eso quiere decir que hemos aprendido. La respuesta de la política económica a la pandemia yo creo que ha sido muy contundente, y los datos están ahí, ¿no? Para mostrar que la recuperación ha sido intensa. En nuestro caso, pues con herramientas como los avales del ICO para frenar todos los elementos de propagación financiera de esa crisis, o los expedientes de regulación temporal de empleo, ¿no? Y el apoyo a los expedientes de regulación temporal de empleo, que es uno de los elementos que ha hecho que el comportamiento del mercado de trabajo durante la recuperación y comparado con lo que teníamos antes, pues claramente sea extraordinario, ¿no? Tenemos hoy más de 500.000 de trabajadores cotizando a la Seguridad Social, más de lo que teníamos antes de la pandemia. El paro registrado ha bajado por debajo de los 3 millones desde el año, es una cifra que no alcanzábamos desde el año 2009, y tenemos no solo 20 millones de ocupados medidos por la EPA, sino más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. Creo que estos son signos claramente de confianza. Ahora bien, ya desde el año pasado, ¿no? Llevamos un año experimentando los efectos de una nueva perturbación. En este caso no viene por el lado de la demanda, es una perturbación que viene por el lado de la oferta, ¿no? Y aquí hay una parte de ese choque de oferta que es una respuesta lógica, natural, después de que la economía se frenara muy fuerte, cuando ha tirado muy rápido la demanda, además con cambios, ¿no? Ha habido de repente, pues para todos los inputs que tienen que ver, por ejemplo, con la digitalización, ha habido una demanda fortísima, ¿no? Y la reacción, ¿no? La reacción de la economía muchas veces pues tiene fricciones, y hemos visto subidas en el precio del acero, en el precio del aluminio. En general ha habido, después de una caída muy fuerte de los precios, ya sabemos que los mercados de materias primas exageran, ¿no? Un poco los movimientos, o son movimientos que reflejan en el precio todas las anticipaciones, y eso era una respuesta hasta cierto punto normal, ¿no? Claramente las cadenas de valor globales han estado funcionando pues con trabas, pero eso era una parte natural de la recuperación, ¿no? Y lo hemos visto, pero como decía, durante la segunda parte de 2021 la economía española se ha recuperado con fuerza, incluso teniendo que hacer frente a esos efectos, ¿no? Que en algunas industrias básicas para España, como la automoción,
pues claramente han tenido un impacto, están teniendo un impacto en la construcción y claramente son un elemento de traba para la recuperación económica, ¿no? Pero a este elemento, digamos, natural de la recuperación económica se ha añadido el elemento geopolítico, que se ha exacerbado de manera radical con la guerra de Rusia en Ucrania, ¿no? Y esto es lo que estamos sufriendo y es el principal desafío que tenemos por delante. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este caso no es que hayamos tenido unas fluctuaciones, ¿no? Una subida del precio del petróleo, que lo hemos visto, es parte del paisaje, ¿no?, económico al que están acostumbradas las empresas e incluso diría que los consumidores. Lo que hemos visto es una multiplicación por 5 del precio del gas, ¿no? Y esto es un choque energético que en algunos casos, si se compara con los de los 70, pues se acerca mucho. Y además es un choque que tiene una amplitud respecto a cómo afecta a la economía que es mayor que el de un choque petrolífero, ¿no? Porque la electricidad pues, es un input para toda la actividad empresarial. Hay empresas que son electrointensivas, pero diría que no hay empresa que no utilice electricidad, como no hay familia que no utilice electricidad, ¿no? Y esta es la causa fundamental de este episodio de inflación alta que estamos viendo, ¿no? Porque, por supuesto, después de tener una inflación negativa, pues era lógico que, por efectos base, ¿no?, que subieran un poco los precios, pero lo que ha impulsado la inflación es sobre todo ese componente energético, ¿no? El Gobierno ha venido adoptando medidas contra este efecto desde hace un año. Fundamentalmente contra ese vínculo entre el crecimiento del precio del gas y el precio de la electricidad, para el cual el diseño del sistema eléctrico no está preparado, porque mientras estemos en una situación en la que la diferencia de coste entre la tecnología marginal, que es la generación de electricidad con gas, y las siguientes sea moderada, bueno, pues este sistema funciona bien, y de hecho ha funcionado bien durante años y además nos ha permitido tener precios bajos de la electricidad. En esta situación es insostenible, ¿no? Porque lo que supone es que entre el precio que pagan las empresas y las familias por la electricidad y el coste medio de generarlo se abre una brecha enorme, que es un coste no solo de eficiencia, ¿no?, si esto fuera un mercado aislado, sino desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Y por eso hemos estado adoptando medidas desde hace ya un año para reducir de manera drástica la fiscalidad que pesa sobre la tarifa eléctrica, para, por supuesto, apoyar a los colectivos más vulnerables y de manera muy intensa en Europa defendiendo que era necesario adoptar medidas para cortar ese vínculo entre el precio del gas y la electricidad. Hemos conseguido tener un mecanismo para la península ibérica para poder cortar ese vínculo. Creo que esto es muy importante, no solo para la evolución de los precios mayoristas y de los precios de la electricidad que pagan las empresas y las familias, sino para protegernos en una situación en la cual todavía no sabemos lo que va a ocurrir en los próximos meses con la guerra. Con todo esto quiero decir que estamos en una recuperación sólida de la economía. Claramente este efecto de la guerra, que no es solo sobre el precio de la electricidad y del petróleo, que estamos viendo, de hecho ha subido más el precio del petróleo que el del gas desde que estalló la guerra, sino es también un shock de incertidumbre, y sabemos que la incertidumbre es muy negativa, ¿no? Aún así, creo que tenemos los instrumentos, ¿no?, los pilares para que digamos, esta etapa expansiva que hemos iniciado sea sólida y duradera, ¿no? Y ahí tenemos la necesidad, como hemos venido haciendo desde hace 4 años, de combinar la respuesta contundente en el corto plazo con una visión muy clara del medio y largo plazo de transformación de la economía y de reforzamiento de las bases del crecimiento, ¿no? Y para esto, pues, aprobamos el plan de respuesta a la guerra a finales de marzo, donde hay las medidas a las que me he referido anteriormente y que ahora algunas se van a prolongar, otras se tendrán que adaptar, otras se dejarán. Es muy importante, y ese era uno de los objetivos fundamentales, que la economía digiera
¿no? Esta subida de los costes, ¿no? De los costes de energía. Hay que ayudarla para que esa digestión se produzca de manera gradual y, como ya hicimos durante la pandemia, que no deje heridas, ¿no? Y en este caso, que no deje heridas quiere decir que la inflación no persista, ¿no? Y ese es el objetivo fundamental de las medidas. Esto, por supuesto, requiere medidas que afecten al precio de la energía y también medidas estructurales, agilización del despliegue de las energías renovables, por supuesto, agilización y más esfuerzo en eficiencia energética, ¿no? para reducir la demanda. Es algo que es un esfuerzo que lo tenemos que hacer estructural, pero todo eso tenemos que acelerar. Afortunadamente, nuestro plan de medio plazo, que ya estaba en marcha, es la respuesta adecuada a los desafíos que tenemos planteados con la guerra. De manera que acelerar la ejecución del plan de recuperación, ahora seguramente hablaremos sobre esto, y con este escenario hace un poquito más de un mes remitimos la actualización del programa de estabilidad a Bruselas, donde actualizamos las previsiones macroeconómicas y las previsiones fiscales. Hemos hecho, por supuesto, un ejercicio muy prudente, porque es lo que requiere la situación. Vamos a crecer por encima del 4% este año, comparado con el resto de economías, pues es un buen resultado. Pero lo importante es que también vamos a continuar el crecimiento en los próximos años y que vamos a seguir creando empleo, ¿no? Yo creo que aquí, y ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero es muy importante seguir muy concentrados en los instrumentos que nos van a permitir ese avance estructural, ¿no? Que son las reformas estructurales y las inversiones del plan de recuperación, ¿no? Creo que hay señales ya muy evidentes, ¿no? De que los esfuerzos que se hacen en reformas tienen resultados, ¿no? Los datos de la calidad de la creación de empleo desde que se aprobó la reforma laboral, yo creo que son una señal indiscutible, pero hay otros. Eso solo es la parte más visible del esfuerzo de reforma estructural que se está haciendo, ¿no? Y creo que además, aunque ahora, bueno, pues en este entorno que sigue siendo muy complicado pues por los niveles de inflación y porque tenemos una guerra a las puertas de Europa, es decir, la situación claramente es grave, ¿no? Es grave desde el punto de vista de la seguridad. Creo que tenemos que seguir con esa confianza y con ese esfuerzo que estamos haciendo para responder a corto plazo, pero seguir con las reformas estructurales y con la ejecución de las inversiones del plan de recuperación, ¿no? Yo creo que esto nos debe dar confianza para, como hemos hecho durante la pandemia, que ha sido un periodo durísimo para todos, ¿no? Para la sociedad, para la economía, para las empresas, pues poder seguir avanzando, ¿no? Sigue soplando el viento, pero el barco sigue avanzando en una dirección muy clara y tenemos que seguir remando. Gonzalo, a mí me gustaría que yo creo que nadie pone en cuestión que vivimos una crisis extraordinaria, que hemos salido de una pandemia, que estamos en una guerra, o sea, los retos son clarísimos, ¿no? Sí. Pero si tú tuvieras que señalar las diferencias de cómo ha afrontado este gobierno la crisis actual con otras crisis anteriores, o cuáles son los rasgos que resaltarías de diferentes, qué cosas ha hecho diferentes este gobierno para afrontar la crisis a la que nos enfrentamos. Bueno, yo creo que la valentía en cuestionar algunos de los elementos que parecen intocables, ¿no? Y en esto, pues el funcionamiento del mercado eléctrico ahí es un tema fundamental, ¿no? Y las visiones convencionales del pasado que no han resultado bien, ¿no? Cuando en la primavera de 2020 Europa tenía que discutir cómo responder ante la pandemia con muy poco tiempo, ¿no? Porque aquello fue una crisis sistémica que en 3 semanas nos amenazaba con volver al 2008. Entonces había que reaccionar muy rápido. Bueno, pues ahí el gobierno claramente, y ahí creo que es indiscutible el papel de la vicepresidenta Calviño, defendió que había que dar un salto adelante, que llevábamos muchos años y que nos habían dicho que los eurobonos no los veríamos durante nuestra vida y se alumbró el Next Generation, que es una gran innovación, que es la base de la fortaleza con la que afrontamos esta situación, ¿no? Y en esta crisis también
en aquellas semanas, en muy pocos días, se aprobó y se montó y se puso a funcionar el programa de avales del ICO, ¿no? que ha avalado financiación empresarial por 135.000 millones de euros, ¿no? Entonces ahí la contundencia, ¿no? Y la necesidad de responder muy rápido, atendiendo a las necesidades de las empresas y de la economía, con un horizonte de medio y largo plazo claro, para anclar las medidas de corto plazo, y luego pues con una señal distintiva fundamental, que es la cohesión social y la reducción de la desigualdad, ¿no? La pandemia tenía un potencial de ahondar en uno de los problemas más graves que tiene la sociedad española, que era la desigualdad, que no se había superado con la recuperación de la crisis anterior, y bueno, pues el Gobierno puso en marcha el ingreso mínimo vital, un apoyo sin precedentes a las rentas salariales, que han recuperado antes que el PIB, claramente, el nivel prepandemia, de manera que esa preocupación porque en una situación convulsa de la economía, a quien más hay que apoyar es a quien más se necesita, creo que es un signo distintivo de la respuesta del Gobierno. En el último foro del Spain Investor Day que celebramos en enero, tuvimos la presencia del presidente del Gobierno y de la ministra, de la vicepresidenta económica, de Nadia Calviño, y los dos pusieron muchísimo foco en el plan de recuperación y transformación y resiliencia que había puesto en marcha el Gobierno, ¿no? A mí me gustaría que hoy, que ya ese plan lleva un cierto recorrido, ¿cómo valora el secretario de Estado ese plan, la importancia de ese plan, la diferencia que tiene ese plan contra planes anteriores que pudo poner en marcha otros gobiernos en España? Bueno, pues el plan de recuperación es una oportunidad totalmente única, ¿no? Primero tenemos las cantidades, que dan una idea, pero no dan toda digamos, la verdad de la profundidad de la oportunidad que representa el plan, ¿no? Porque los recursos a los que estamos accediendo, ¿no? El año pasado ya 19.000 millones de euros, estamos a la espera de la luz verde de la Comisión Europea para recibir 12.000 millones de euros adicionales, pero eso es una parte que es fundamental, es decir, tenemos los medios para poder hacer un esfuerzo de inversión muy intenso, ¿no? y prolongado, que nos permita transformar la economía en los ejes digital, verde y de cohesión social y territorial. Es decir, que ese esfuerzo y esa orientación de vamos hacia un crecimiento sostenible, vamos a establecer unas bases más sólidas para nuestros hijos y nuestros nietos, y hacerlo además de una manera que sea socialmente justa, tenemos los medios, ¿no? Vamos a tener esos medios. Tenemos el plan, porque yo creo que esto es algo que en el debate lógico, ¿no? y saludable, ¿no? Sobre todo cuando se basa en datos y realidades sobre el plan de recuperación, nadie ha cuestionado que el plan español es uno de los mejores planes, y creo que en Europa pues todo el mundo lo tiene muy claro, ¿no? Pero lo importante del plan no son solo las inversiones, y no son solo, aunque sea fundamental, el tener una orientación clara, el tener un detalle de las inversiones y de quién las ejecuta y cuándo se tienen que ejecutar, ¿no? Sino es la combinación de esas inversiones con las reformas estructurales. Las reformas estructurales que nos tienen que permitir superar algunas de las rémoras, algunas de las debilidades estructurales que viene arrastrando la economía española, y que al mismo tiempo son complementarias de las inversiones, ¿no? Hablemos de la transición energética. Bueno, pues es muy importante que pueda haber dinero para investigar sobre y apoyar los proyectos sobre el almacenamiento, que es una de las claves para poder, digamos, emanciparnos de manera definitiva de los combustibles fósiles. Pero es fundamental tener una nueva ley de cambio climático, que se aprobó el año pasado. Es fundamental tener una buena regulación sobre los puntos de recarga. Es decir, que las inversiones, tanto las públicas como las privadas, y esto es un gran esfuerzo público-privado, necesitan una regulación que hay que adaptar, porque hay que adaptar la regulación sin duda. Esta adaptación tiene que permitir al sector privado tener señales claras de inversión, de hacia dónde vamos,
de cuáles van a ser las inversiones. Y yo entiendo perfectamente que en un proceso de cambio tan acelerado, pues los inversores quieren estabilidad y predictibilidad, pero necesitamos hacer esa adaptación, ¿no? Y ese esfuerzo es fundamental para que las inversiones, digamos, cumplan sus objetivos y tengan el impacto económico, y luego, claramente, adoptar las reformas que nos permitan superar la precariedad laboral, ¿no? Algo que estamos viendo mes a mes con los datos que vienen del mercado de trabajo. Modernizar el sistema de formación profesional, ¿no? Estamos viendo que tenemos una tasa de paro que todavía es del 13,6%, pero como sabéis, ¿no? Hay dificultades para las empresas en encontrar determinados perfiles en esta situación. Entonces, hay que hacer un esfuerzo de formación, ¿no? Y de ampliar la formación, de adecuar la formación a las necesidades de las empresas y de adecuar el funcionamiento de cómo casan las vacantes con los perfiles. Y todo eso es lo que se está haciendo. Entonces, yo entiendo que a veces se dice, bueno, y esto lo está haciendo un gobierno de coalición que no tiene mayoría en el Parlamento, ¿no? Creo que el esfuerzo, todo el trabajo que se está haciendo, que os puedo asegurar que es ímprobo y que es un esfuerzo de todos los equipos de las administraciones, del Parlamento, ¿no? Creo que sería bueno que todos los ciudadanos supieran lo intensamente que están trabajando todos los parlamentarios, porque el ritmo de negociación y de remisión de proyectos de ley de reforma al Parlamento es muy intenso, ¿no? Ahí lo importante no es, de nuevo, no es solo la cantidad, ¿no? Sino la calidad de estos proyectos, ¿no? Entonces, el plan está ya en plena ejecución. Es un plan que va a tener un despliegue durante varios años, pero que mira al medio y largo plazo, ¿no? Estamos en la vanguardia en Europa de la ejecución del plan, ¿no? Esto, es decir, esto también es una evidencia, ¿no? Lo dice la presidenta de la Comisión, no lo decimos nosotros, ¿no? Entonces tenemos que tener la confianza. Esto es un plan de todo el país en el que todos estamos involucrados. Por supuesto, el Gobierno, digamos, es el que ha diseñado y el que empuja y está arriba de todo este proceso, pero están involucradas todas las administraciones, ¿no? Hay una parte muy importante de los recursos que están gestionando ya las comunidades autónomas, ¿no? 11.000 millones de euros el año pasado, este año ya vamos por 2.000, pero tendrán un incremento adicional, las corporaciones locales también, y por supuesto las empresas, ¿no? Esto es una parte fundamental del plan, es un apoyo a las inversiones privadas, ¿no? Proyectos que son proyectos puramente privados, de cada sector, de cada empresa, pero que van a tener un apoyo y que están teniendo un apoyo sin precedentes. Y soy perfectamente consciente que las expectativas lógicas, ¿no? que el plan ha despertado en el sector empresarial, apenas se están empezando a ver satisfechas, y trabajamos todos los días en información, en ejecución, en sacar las convocatorias, para que cada vez sea más evidente, como yo creo que a medida que pase el tiempo, pues va a ser mucho más evidente del impacto y de la potencialidad que tiene el plan, ¿no? Hay programas como el Kit Digital, ¿no? Que es un programa masivo de apoyo a las pequeñas y medianas empresas para ayudarles a arrancar en la digitalización, que está ahora en su primera fase y que va a llegar a un número, a más del 50% en esta primera fase, ¿no? Que es para las empresas entre 10 y 49 trabajadores. Más del 50% de las empresas de ese rango han solicitado participar, ¿no? En un proceso, además, digamos, de gestión que ha sido muy innovador y que gestiona la Secretaría de Estado de Digitalización, ¿no? Yo creo que el plan es una gran oportunidad para dar un salto. España, la economía española, pues mirando hacia atrás, la evolución nunca es lineal. Hay momentos en los que se da un salto adelante, modernización, que además esto es lo que sienta las bases para el progreso posterior. Yo creo que ahora estamos en ese momento. Seguimos teniendo muchas dificultades que nos vienen de fuera, problemas que tenemos que resolver de dentro, y yo creo que lo que es fundamental es que rememos todos en la misma dirección y que sigamos, pues, los agentes sociales, las empresas, por supuesto cada uno con sus opiniones, ¿no? Y con las críticas y con todo lo que supone un debate
sano, ¿no? Y abierto en una sociedad democrática, pero todos remando en esa misma dirección, porque yo creo que es muy importante para este país después de las convulsiones que hemos vivido, ¿no? Sí, pero tú lo decías, hay en este momento yo creo que una situación que crea una cierta incertidumbre entre las expectativas empresariales y que todavía no se ve que ese dinero haya llegado a las empresas, ¿no? Entonces, tú dices que efectivamente España va por delante, pero ¿qué datos se pueden dar desde la Secretaría de Estado un poco más concretos que digan, bueno, cuándo va a llegar de verdad ese dinero a las empresas, en qué parte del proceso estamos? Solo en la parte, digamos, de la Administración General ya hay 17.000 proyectos que han recibido apoyo, más de 12.000 empresas. Por supuesto, el número de empresas en España es mucho más alto. Y este número claramente va a crecer. Desde que se inició la ejecución del plan, y recordemos que el plan todavía no hace un año que el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, aprobó el plan español. Es decir, que hemos estado trabajando de manera muy intensa, pero todavía estamos en la primera fase, ¿no? Se han autorizado 30.000 millones de euros. Es verdad que esto es un proceso en el que se inicia en los presupuestos generales del Estado y después se va filtrando. De manera que creo que ya en este año son 7.500 millones los compromisos y el dinero ya está llegando, pero sobre todo lo importante es que va a ser un flujo continuo de convocatorias, ¿no? De hecho, yo creo que ahora lo que es muy importante es la atención y el seguimiento de las convocatorias para que todas las empresas interesadas se presenten. Lo que hemos visto en las convocatorias que ya han salido es que el interés ha sido masivo, es decir, que como sabemos, afortunadamente, esa expectativa, ¿no? Ese interés que ha despertado, lógico, porque es una oportunidad real, los fondos, pues las empresas lo están demostrando en la participación en las convocatorias, ¿no? Y sobre todo es que esas oportunidades van a seguir creciendo y van a ser duraderas, que requieren, y lo sabemos, ¿no? Que requieren un esfuerzo, ¿no? De atención, qué convocatoria es la que se ajusta más a mi proyecto de inversión. Aquí hay un ejemplo muy claro, Benito, y es el del PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Es el primero de los 11 PERTEs que ha aprobado el Consejo de Ministros, ¿no? Son programas público-privados de transformación industrial, es política industrial moderna. Bueno, este es como el más fácil de entender, ¿no? Es una industria que es clave para la economía española, para la exportación, para el empleo, y es un programa en el que se ha puesto muchísimo esfuerzo. Acaba de acabar el plazo para la primera gran convocatoria y hemos tenido 2 decisiones de inversión, creo que extraordinarias, para crear en España 2 plantas, 2 gigafactorías de baterías, ¿no? Es decir, que ese esfuerzo de política industrial al final permite atraer inversión, permite arrastrar la actividad privada, ¿no? Y yo creo que esto es un ejemplo de los frutos que vamos a seguir viendo durante estas semanas, durante estos meses de la ejecución del plan. Bueno, a mí me gustaría ahora que abriéramos un paso a las posibles preguntas, a las preguntas que puedan tener los que nos siguen a través de streaming o que podáis tener los que sois hoy aquí con nosotros. Yo creo que la primera la tenía Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico, que antes estábamos comentando que le gustaría preguntarle al secretario de Estado alguna cosa. O sea, que tiene Ricardo la palabra. Bueno, muchas gracias, Benito. Esto debe ser por esto de la colaboración en la Eso presentación. es. Aquí el que que por si acaso no interviene nadie, me toca intervenir a mí. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por tu presencia aquí, y a Estudio de Comunicación y a Benito por incorporar programas adicionales dentro del conjunto del Spain Investors Day. Como hemos hablado de España, como el secretario de Estado ha hablado también de Europa, me gustaría añadir un elemento adicional a este debate y a estas perspectivas que estás planteando, que es Latinoamérica. ¿Cómo estás viendo? Muchos de nosotros, muchas de estas empresas, pues tenemos muchos activos en América Latina, estamos beneficiándonos también extraordinariamente de los flujos inversores de países de América Latina aquí en España, muy evolucionados además. Ya no solo es inversión particular en inmobiliario, sino que es también traslado de sociedades y domicilios sociales a España, lo cual yo creo que es una señal también extraordinaria del anclaje que España
ofrece para este tipo de sociedades dentro del euro. Pero claro, la evolución para estos próximos meses tiene muchas luces y sombras, como siempre. Sombras lo estamos viendo en el riesgo político, lo estamos viendo en la incertidumbre, lo estamos viendo en la subida de los tipos de interés y en el comportamiento de sus monedas. Y luces, pensamos que en la relación con Europa, pues en particular para España, por esa inversión, por esa capacidad quizá de comprarles más materias primas y más productos agroalimentarios, si relajáramos la política comercial, si pudiéramos impulsar una relajación de la política comercial europea. Es decir, que pueden beneficiarse. El año pasado que creció Latinoamérica en su conjunto de forma muy potente. Este año las perspectivas serán peor, probablemente al final alcance un mayor crecimiento, fruto también de la situación en los mercados internacionales. ¿Cómo estás viendo esta mezcla de argumentos positivos y negativos y su repercusión sobre España y nuestras empresas? Gracias, Ricardo. Efectivamente, América Latina, no solo por la pandemia, que ha sufrido también especialmente, ¿no? Sino por los años previos, está en un contexto complicado, ¿no? Donde de repente vuelven a surgir algunos de esos males institucionales endémicos que limitan el crecimiento, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los analistas que conocen bien el mundo latinoamericano pues coinciden en que la causa de esos problemas tiene que ver con la corrupción, con la transparencia, con la seguridad jurídica, es decir, con algunos de esos bienes, a veces intangibles, que todavía al continente le cuestan alcanzar, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues, y viendo además el impacto económico y social de la pandemia, pues está en una situación relativamente débil, ¿no? Pero yo creo que también hay que mirar las oportunidades que tiene el contexto actual, ¿no? La subida de los precios de las materias primas, en general, globalmente para el continente, tiene así como para otros países, pues es un shock en la relación real de intercambio negativo, pues para muchos países es positivo, ¿no? Ya sabemos que eso no es una panacea, ¿no? y que los precios de las materias primas son muy volátiles, pero sí que es cierto que si hablamos de la energía, ¿no? Si hablamos de algunas de las materias primas esenciales, incluso de los alimentos, ¿no? de todos esos elementos de escasez, pues el escenario tiene algunas oportunidades, ¿no? No lo he mencionado porque es un elemento nuevo también del nuevo entorno y de las perspectivas económicas, monetarias y financieras, pero lógicamente una de las respuestas ante esa evolución de la inflación es un cambio en las condiciones monetarias globales, ¿no? Que esto se inicia siempre por lo que haga la Reserva Federal y que también se va a traducir muy probablemente en cambios en la política monetaria europea y, digamos, en general, en un cambio en la política monetaria de los países desarrollados y en el ciclo financiero global, ¿no? Como llevamos muchos años con unas condiciones extraordinariamente laxas, pues esto es un ingrediente nuevo para las empresas y para la dinámica macrofinanciera, ¿no? Todo esto, en general, para las economías emergentes, genera un contexto complicado, pero es muy específico por país, dependiendo de qué es lo que exporte el país, qué es lo que importe y cuáles sean las condiciones. Creo que para América Latina no tienen las características que hacen que este cóctel sea, digamos, lo más nocivo, ¿no? Y hay algunas oportunidades. Y luego hay otro tipo de oportunidades que tienen que ver con el nuevo contexto geopolítico tras la guerra de Rusia. Es decir, Latinoamérica tiene sus dinámicas políticas, ¿no? Pero, bueno, para muchos de los problemas globales que el mundo occidental, digamos, las economías occidentales tienen que resolver o tienen que preocuparse, América Latina es muy importante por sus recursos energéticos, por sus recursos de alimentos y porque puede proporcionar acceso, por ejemplo, a materias primas con un grado de confianza o, si no, con un apoyo a la diversificación que creo que es útil, ¿no? Entonces, como en otras ocasiones, creo que el continente tiene que aprovechar las ventajas de un entorno que es complicado, ¿no?
y hay algunos, como tú mencionabas el crecimiento del año pasado, después de haber sufrido mucho la pandemia, ha sido un continente que en términos de vacunación finalmente no lo ha hecho tan mal, ¿no? Ha conseguido, digamos, avanzar rápido, ¿no? Para nosotros, por supuesto, es muy importante, es muy importante que la región recupere esa confianza y que se centre en aprovechar esas oportunidades, ¿no? Por supuesto, nosotros somos un vínculo, ¿no? Vamos a tener la presidencia del Consejo de la Unión Europea el año que viene y ahí todos los temas, por supuesto, relacionados con Latinoamérica y ponerlos en la agenda europea, pues por supuesto lo haremos, pero yo creo que es muy importante también para las empresas, ¿no? Sabemos que hay muchas empresas que llevan mucho tiempo en Latinoamérica y algunas han sufrido no tanto diría por la evolución macroeconómica y financiera, porque por una parte ellos creo que cada vez son más hábiles en la gestión macrofinanciera, esto lo han vuelto a demostrar ahora, sino por los temas que hablaba antes, ¿no? De la seguridad jurídica, de la transparencia, de la corrupción, que son, yo creo, más problemáticos para la inversión. Pero bueno, yo creo que ahí, como sabéis, ¿no? Las apuestas de las empresas españolas son, en muchos casos, de medio y largo plazo, y hay que seguir operando en este entorno y, por supuesto, que haya un flujo también de inversión y de atención hacia España y hacia Europa, pues yo creo que es fundamental y para nosotros es muy importante tratar de seguir apoyando, porque la globalización está en cuestión, eso es sin duda, pero el valor de la integración económica es mayor que nunca. Entonces, tenemos que trabajar en esa dirección. Bueno, este foro, el Spain Investor Day, estos diálogos pretenden ser un escaparate a los grandes inversores internacionales de España y de la economía española. En el año pasado probablemente la mayor inversión que se ha hecho en España por un fondo internacional fue hecha por un fondo australiano, un fondo que invirtió en Naturgy, IFM, y hoy nos acompaña entre esos inversores su socio director en España, Jaime Siles, y quería trasladar una pregunta al secretario de Estado. Gonzalo, muchas gracias. Hay un elemento que nos está costando entender un poco como fondo, es el hecho de que el empleo esté por encima del nivel prepandemia, pero la economía siga por debajo del nivel prepandemia. ¿Qué quiere decir eso respecto a la productividad? Porque históricamente el empleo es un indicador que va con decalaje, ¿no? Por detrás aquí parece o bien que se está anticipando o bien que el nuevo empleo no es productivo. Tenemos que entender bien cómo se explica ese fenómeno. Muy bien. Bueno, normalmente las cosas suceden como habéis dicho. En parte yo creo que ese cambio, ¿no? Esa inversión en la cual el empleo va a la vanguardia, en parte tiene que ver con las políticas que se han aplicado, en parte también con la dificultad que tienen las estadísticas para reflejar los cambios tan bruscos que se han producido en la actividad, ¿no? en los últimos trimestres, ¿no? Ha habido algún trimestre, en particular el segundo del año pasado, donde claramente ha sorprendido una revisión del PIB. Luego, realmente, durante el segundo trimestre ha crecido mucho la economía, ¿no? Ha estado creciendo por encima del 2% trimestral, que son tasas de crecimiento de más del 8% anuales, que son muy intensas. Nosotros no pensamos que haya habido una caída de la productividad, ¿no? Más bien pensamos que son efectos transitorios que son consecuencia de variaciones muy rápidas, ¿no? Y de algunos elementos que hacen difícil que se reflejen en las estadísticas, como por ejemplo los ERTES, ¿no? Algunos de esos trimestres donde ha habido más diferencia entre las horas y el PIB, ¿no? Mirando las horas, el cambio ya no es tan digamos, tan sensible, ¿no? o tan sorprendente como si se mira en general, ¿no? Donde, por ejemplo, ha habido una salida masiva de trabajadores de ERTE, ¿no? Ahí es difícil a veces computar las medidas agregadas del empleo y las horas, de manera que no pensamos que esto lo que nos está mostrando es una capacidad del mercado de trabajo de quitarse la maldición que teníamos, que era cuando la economía va mal, se destruye mucho empleo y luego se tarda mucho en crear, ¿no? Entonces, aquí claramente, con los mecanismos que se han puesto en marcha, hemos destruido menos empleo y, sobre todo, y de manera más importante, hemos creado empleo de manera masiva durante el último año en el sector privado, ¿no? Yo creo que esa
Realmente la productividad por hora está prácticamente al mismo nivel con los últimos datos y nuestra perspectiva es que con lo que veamos en los próximos trimestres probablemente vayamos a llegar a estabilizar esa productividad con el objetivo además de que la productividad aumente, ¿no? Para que la productividad aumente de manera duradera tenemos que acercarnos más a una situación más próxima al pleno empleo, ¿no? que es la situación en la cual es más propicia para que aumente la productividad y uno de los grandes objetivos del plan es aumentar la productividad, ¿no? Aumentar la base de capital físico, pero sobre todo del capital humano y el capital tecnológico, ¿no? De manera que nosotros pensamos que es una diferencia transitoria y que además vamos a empezar a ver un comportamiento más, digamos, estable del empleo y del PIB, pero con una tendencia al alza en la productividad, que es uno de los principales objetivos de la política económica. Una pregunta que nos llega a través del chat de los que están siguiéndonos en streaming, habla de inflación y pregunta, ¿cree el secretario de Estado que las previsiones que están haciendo distintos organismos en torno del 7, el 8% son correctas? ¿Cuál es la previsión del Gobierno? ¿Y cuáles son las medidas concretas que va a llevar a cabo en los próximos meses el Gobierno para atajar el grave problema de la inflación en España? Bueno, las medidas del Gobierno ya han sido eficaces. La inflación está en un nivel alto, estamos muy cerca de la media de la zona euro, pero esas medidas han conseguido que la inflación haya subido mucho menos, ¿no? Por la intensidad del shock del precio de la electricidad. El Gobierno no hace previsiones de inflación. Esta semana saldrán las previsiones del Banco de España en coherencia con las del Eurosistema y claramente pues estamos viendo, lo hemos visto durante este año, que la guerra claramente va a subir la inflación media durante el año 2022 y que va a moderarse ya desde el segundo semestre y moderarse de manera más intensa en el año 2023, ¿no? Aquí vamos a seguir tomando medidas para abordar la causa fundamental, que es la subida de los precios de la energía, y también seguir trabajando para que se llegue a un pacto de rentas. Es muy importante para lo que decía antes, que es que se digiera, se trague, ¿no? esta subida de costes, tener un horizonte de 3 años, ¿no? Los agentes sociales no han conseguido hasta el momento llegar a ese acuerdo, pero vamos a seguir trabajando para facilitar esa digestión. Y aquí hay un elemento también fundamental, que es la política de competencia y el buen funcionamiento de los mercados, porque la gente lo dice, ¿no? Oye, está subiendo mucho esto. Aquí digamos, tiene que funcionar el mercado. Si un precio sube demasiado en función de los costes, hay que comprar otro bien, hay que sustituir. Es decir, es muy importante, y en esto la CNMC, ¿no? La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que está cumpliendo su papel, pero que en este momento tiene una actividad que es fundamental, ¿no? Es que asegurar el buen funcionamiento de los mercados y la competencia, ¿no? En una situación de un shock de oferta son fundamentales las expectativas y fundamental el buen funcionamiento del mercado, ¿no? Y por otra parte, todas las medidas de reforma y de inversión son medidas de oferta. Estamos ante un shock de oferta y lo que estamos haciendo es mejorar, invertir y mejorar para que los mercados funcionen mejor, lo que es clave para poder alcanzar ese objetivo de superar, ¿no? esta situación lo antes posible y con la menor persistencia de inflación posible. Gonzalo, la segunda pregunta que nos llega es sobre las medidas que estableció el Gobierno en la pandemia para supervisar o para aprobar las inversiones internacionales que se producen en España en temas estratégicos. Recuerda el que transmite la pregunta que la vicepresidenta Calviño en el Spain Investor Day dijo que iban a continuar esas medidas de momento, pero pregunta que cuándo tiene previsto el Gobierno levantar esas medidas que pueden estar limitando de alguna manera la inversión en España y que la propia CNMV dijo que tal vez era el momento de suprimirlas. La posición del Gobierno aquí es muy clara, que ha expresado la vicepresidenta. Se van a mantener por el momento y no pensamos que tengan un efecto negativo. Como has mencionado antes, yo fui responsable de los temas de inversiones, ¿no? En el Ministerio.
en general, no solo en España, ¿no? En toda Europa y en todo el mundo desarrollado, la política de escrutinio de inversiones extranjeras ha cambiado de manera muy significativa y pensamos que sigue siendo importante, digamos, que determinadas inversiones pues, se revisen, se miren con más atención para asegurar los objetivos que establece la ley, que es la seguridad y la salud y el orden público, ¿no? Pero, por supuesto, hay que hacer un esfuerzo como el que estamos haciendo para que este proceso sea lo más rápido posible, que se interfiera lo menos posible en las decisiones de inversión y, al mismo tiempo, que es más importante, crear las condiciones para que haya estabilidad y para que las empresas sigan considerando, como lo están considerando por las decisiones que estamos viendo anunciadas en las últimas semanas, España como un país atractivo, ¿no?, para invertir. Teníamos... Muchísimas gracias por la oportunidad. Soy Pachi Calleja, director de regulación de Iberdrola, y te iba a hacer una pregunta al respecto de la medida que aprobará la Comisión Europea en breve y entiendo que entrará en vigencia pues próximamente, que es el cap al gas, ¿no? Básicamente, obviamente, el incremento de los precios de gas y su impacto en el mercado mayorista estaba generando un problema en todos aquellos consumidores que tenían precios indexados a dicho mercado, ¿no? Es decir, la tarifa regulada y una parte de la industria que nosotros estimamos que del total del consumo estaba viéndose afectado como el 30%. Vale, esta medida es una subvención al gas y después se reparte de los clientes que hoy en día están comprando al gas, pero lo que sí me parece interesante también es que también se financia por todos los contratos a precio fijo que se renueven o se prorroguen. Por lo tanto, nos impide vender por encima de 67, pero a esos precios se les tiene que sumar ahora la subvención. Si el gas sube, el coste de la subvención será mayor, si el gas baja, pues será menor. Entonces esto lo que tiene como consecuencia también es que cada vez más industria va a tener una indexación a esos precios de gas, que se limita a la subida del mercado mayorista, pero ahí ya no hay precios fijos, porque todos los contratos será un precio fijo, va la subvención al gas. ¿Veis esto con lo que valorasteis como un riesgo económico? Es decir, porque como Europa quiere diversificar el gas, se va a traer más gas por barco, todos los informes de analistas hablan de posibles subidas. Y al final lo que estamos es indexando a más consumo al precio del gas. ¿Cómo ves esto en los posibles impactos económicos que pueda tener una industria mayor vinculada a la evolución de los precios de gas quizá que antes, ¿no? Gracias. No, el objetivo es justo el contrario. O sea, no es una subvención al precio del gas, es un mecanismo para conseguir que las ofertas en el mercado mayorista, que son las que fijan el precio, que al final pagan todos los consumidores, una parte de ellos por el PVPC, pero en parte tener la referencia que luego existe para los contratos del mercado libre a precio fijo, no dependa de ese precio del gas. Es decir, que se pueda pagar, que paguemos solo la parte generada por gas a precio del gas, ¿no? Esa es la lógica de la medida, que por otra parte pues nos ha costado mucho, como sabes, convencer al Consejo Europeo y a nuestros colegas europeos que cada vez tienen más interés por una medida similar, es decir, porque al final aquí hay distintas maneras de llegar al mismo sitio, que es aislar el precio de la electricidad de los consumidores y de las empresas de un nivel que está extraordinariamente, anómalamente alto del precio del gas, que estamos, por supuesto, asumimos, y esto es un elemento fundamental, que esto no es una cosa coyuntural, ¿no? Hay que prepararse para que estos precios sean más elevados, pero como decía al principio, lo que necesitamos es un sistema que permita que el precio de la electricidad no esté tan separado del coste medio de generación. Confiamos en que este mecanismo va a lograr hacerlo. Como decías, esto no es una medida aislada, ¿no? Actúa en conjunto con el resto de medidas. No pensamos que sea exponer a más consumidores al gas, sino justamente lo contrario, ¿no? Esto es una manera de que ese coste marginal se pueda repartir entre todos los consumidores, pero no repartir a todos el nivel absolutamente desproporcionado
de la tecnología marginal, ¿no? Y seguimos pensando que además esto es una medida coyuntural, pero que hay que ajustar y hay que adaptar el funcionamiento del mercado, porque si lo que queremos es avanzar en la descarbonización, electrificar, no podemos funcionar con estos precios de la electricidad, ¿no? Creo que además, afortunadamente, creo que cada vez hay más gente convencida en Europa de que es necesario dar estos pasos, ¿no? Así que, por supuesto, vamos a concentrarnos en la aplicación de esta y de otras medidas que además nos protege si hay una subida muy fuerte del precio del gas, que no lo podemos descartar, pero sobre todo seguir trabajando para que esta adaptación, que es imprescindible para seguir avanzando en la descarbonización, que la podamos hacer a escala europea. Tenemos tiempo para una última pregunta, que creo que Domingo García Coto, el director de estudios de Bolsas y Mercados Españoles. Buenos días. Bueno, es enlazando un poco con el tema de la productividad. Creo que uno de los asuntos que está en la agenda del Gobierno, del Ministerio, es el aumento del tamaño empresarial. ¿Qué se puede hacer desde la política económica para promover medidas largamente esperadas, ¿no?, en esta línea? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues están justo en la última fase de su tramitación en el Congreso el proyecto de ley de creación y crecimiento empresarial, ¿no?, que es en el que llevamos trabajando muchos meses y que tiene un conjunto de medidas justo para facilitar y promover el crecimiento empresarial, desde reducir a €1 el capital mínimo para crear una sociedad de responsabilidad limitada, desde la generalización de la factura electrónica para toda la actividad entre empresas y desde varias medidas para mejorar el funcionamiento de los instrumentos de financiación empresarial, de capital riesgo, de las plataformas de financiación participativa y también de la inversión colectiva, ¿no? Entonces, estamos trabajando intensamente con los grupos parlamentarios para poder aprobarla en el Congreso en las próximas semanas y es un compromiso del plan que se aprobará en todo caso antes de que acabe el año y tenemos confianza. Este es un problema que es uno de los problemas estructurales de la economía española, identificado desde hace tiempo, en el que hemos hecho un diagnóstico, una consulta, hemos plasmado muchas de estas medidas en este proyecto y claramente va a ser un impulso para que en esta fase que estamos iniciando, ¿no?, esta fase expansiva y con todo el impulso transformador de las inversiones y las reformas del plan, pues todas las empresas que quieran pues puedan, digamos, avanzar, ¿no?, en el crecimiento de sus negocios con las menores restricciones posibles y sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que son las que en esa fase, ¿no?, del crecimiento pues tienen más obstáculos en la actualidad. Bueno, teníamos el compromiso con el secretario de Estado de que esto durara justamente 1 hora, estamos justamente en 1 hora. Gracias, Gonzalo, por hacer un hueco en tu agenda para venir a estos diálogos del Spain Investor Day. El siguiente lo tenemos con el secretario de Estado de Turismo para que nos cuente cuál es la visión del Gobierno en este momento tan relevante para el turismo en España, en el que parece que estamos retomando las cifras y los datos de hace tan esperados, después de estos 2 últimos años. Hoy hemos tenido a Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y de Apoyo a la Empresa. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias a Equipo Económico por su colaboración y a Ricardo por su pregunta, aunque haya sido un poco atraco, pero era una pregunta muy brillante y, por lo tanto, gracias. Nos vemos en los próximos diálogos del Spain Investor Day. Gracias. Muchas gracias.